etapas, desde el inicio hasta el cierre del mismo. Y lo que les voy a mostrar es básicamente, muy rápidamente para no aburrirlos, porque este es un tema denso, muy numérico, en qué se basa ese acompañamiento financiero. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de la herramienta y de todo el acompañamiento? Mirar si el proyecto es económicamente viable. Económicamente viable definiendo aspectos urbanísticos, arquitectónicos y comerciales. Y la viabilidad financiera es muy importante en este proyecto porque esto es una mezcla de asociación público y privada. Entonces, pues, el área privada le interesa el rendimiento financiero del proyecto. ¿En qué se basa el análisis? Se basa en el análisis del flujo de caja y en los estados de pérdidas y ganancias proyectados del proyecto y los indicadores financieros estándar, que son la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el porcentaje de utilidad que van a obtener los inversionistas en el proyecto. Para eso se hacen proyecciones financieras detalladas de cada uno de los subproyectos que conforman el proyecto total. Llámense aquí subproyectos cada una de las unidades de actuación urbanística y adicionalmente debajo de ellas todo el proyecto de desarrollo de urbanismo, de las obras de urbanismo. Se tienen en cuenta todos los elementos de información que afectan los indicadores financieros. Llámese esto presupuesto de inversión social, presupuesto de costos por metro cuadrado de construcción, presupuesto anteproyecto urbanístico y arquitectónico y el esquema de negocio como tal. ¿Qué herramientas de apoyo se van a utilizar? Unos modelos de proyección financiera desarrollados por mí, digamos, súper probados desde hace muchos años en distintas empresas constructoras, que lo que hacen es permitir el análisis para un lote muy grande, como es el caso de Fenicia, la distribución en varios subproyectos, se hace el análisis financiero de cada uno de los proyectos y después se hace una consolidación para mirar si el proyecto tiene o no tiene cierre financiero, o sea, si produce una tasa interna de retorno razonable para los inversionistas. Y adicionalmente a esto se tiene un análisis de modelo de competencia en términos de lo que está vendiendo todos los otros proyectos en Bogotá, proyectos de vivienda, proyectos de comercio, etcétera, para mirar cómo está el proyecto de Fenicia en frente a su competencia. ¿Cuál es el objetivo? Digamos que el análisis siempre sea muy aterrizado, no solamente desde el punto de vista constructivo o arquitectónico, sino también desde el punto de vista comercial. Las fuentes de información son el anteproyecto urbanístico y arquitectónico en términos de áreas y de costos. El presupuesto de costos de construcción no solamente del tema urbanístico, sino también del tema de construcción. Y otras fuentes, digamos, se van a tener en cuenta para esto los indicadores de Construdata, otras fuentes de información tipo otros constructores y la normativa vigente en términos de lo que se requiere para construcción de estacionamientos. Y, digamos, la base de la competencia que se va a utilizar es la información que se maneja en Galería Inmobiliaria, que es un ente que hace un inventario periódico de todos los proyectos que se están desarrollando en la ciudad desde el punto de vista de áreas como de precios. Para, digamos, hacer el análisis financiero del proyecto, lo primero que hay que establecer es cuál es el esquema de negocio del proyecto, o sea, cuáles son los agentes que intervienen en el proyecto y cómo se relacionan y cuál es el interés de cada uno de esos agentes en participar en el proyecto. Entonces, el esquema que se ha armado es tener un fideicomiso matriz, que va a ser el encargado, un fideicomiso inmobiliario, que va a ser el encargado de todo el proceso de adquisiciones de tierra y toda la gestión global del proyecto. En este fideicomiso matriz está la Universidad de los Andes como gestor del proyecto, está el fideicomiso como tal, están los inversionistas de capital y adicionalmente a esto está la empresa de desarrollo de renovación urbana del distrito. Por otro lado están los fideicomisos inmobiliarios, donde participan las promotoras y constructoras de proyectos de vivienda, de proyectos arquitectónicos comercializables en el proyecto. Puede también tener inversionistas de capital y adicionalmente están los residentes actuales, o sea, los propietarios actuales de los terrenos o de los predios del proyecto. ¿Cómo se interrelacionan ellos? Los fideicomisos inmobiliarios le compran
al fideicomiso matriz, perdón, las promotoras y entidades constructoras le compran al fideicomiso matriz los terrenos urbanizados. El fideicomiso matriz se encarga de hacer todo el urbanismo del proyecto a través de un contrato de construcción correspondiente. Los residentes le aportan al fideicomiso matriz sus predios, sus inmuebles, y el fideicomiso matriz se los reemplaza por otro tipo de inmuebles ya construidos y desarrollados en el proyecto. La Universidad de los Andes va a tener en la unidad arquitectónica 3 un desarrollo, como les había mencionado Germán, de un edificio para académico, y entonces él lo que va a hacer es comprarle ese terreno urbanizado al proyecto y aporta a cambio de eso unos inmuebles de los cuales es propietario. Y la ERU tiene el mismo esquema de la universidad, aporta unos inmuebles que tiene en cabeza de la Filarmónica de Bogotá y recibe a cambio la sede de la Filarmónica. Digamos, es el esquema global. Esto ha ido cambiando inicialmente y puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, los inversionistas de capital que hay arriba, que serán los que aportarán los recursos para hacer el proyecto de urbanismo, podrían también ser los mismos inversionistas o parte de los inversionistas que hay abajo para que su tasa interna de retorno mejore. Entonces, en palabras, el terreno sin urbanizar lo compra el fideicomiso matriz. ¿Y cómo lo paga? Con reemplazos que se hacen a través del tiempo, devolviéndole a los residentes otros inmuebles. O puede pagarlo en efectivo, ¿sí? O recibir un aporte como participación del negocio inmobiliario, como es el caso de Blindex. El terreno urbanizado lo compran los fideicomisos inmobiliarios, ¿sí? Y lo pagan con un porcentaje de las ventas de los proyectos desarrollados que digamos, se establece como un porcentaje de anticipo para darle una liquidez al fideicomiso matriz si es necesario, y el saldo a prorrata de las estructuraciones que vayan haciendo de los inmuebles que van vendiendo. Resultados de los proyectos inmobiliarios. Entonces, el inversionista matriz aporta el capital para hacer el desarrollo del proyecto urbanístico y recibe a cambio, digamos, el valor de la tierra. Es dueño de la tierra que a su vez se la vende a los proyectos inmobiliarios. El promotor del proyecto inmobiliario, ¿sí?, aporta el costo de construcción de ese proyecto y las utilidades de los proyectos se distribuyen a prorrata. O sea, si el fideicomiso matriz entra a participar, el inversionista de capital del fideicomiso matriz entra a participar en los proyectos inmobiliarios, entonces recibe una parte de esa participación. Digamos, es el planteamiento desde el punto de vista de cronograma del desarrollo de cada una de las unidades de actuación urbanística, que ha ido cambiando. Inicialmente se iba a desarrollar la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y ahora lo que se está haciendo es desarrollar primero la 1 y adelantar el desarrollo simultáneo de las unidades de actuación urbanística 3, que es la de la Universidad de los Andes, y la 4, que es la Filarmónica de Bogotá. Y se dejan para más adelante el desarrollo de las unidades 2 y 5. Paralelo a todo este tema está el proceso de la construcción de las obras de urbanismo, que no se va a hacer antes del desarrollo de las unidades de actuación urbanística, sino paralelo a ese desarrollo, en la medida en que se vayan requiriendo las obras por el desarrollo de cada una de las unidades de actuación urbanística. Este es un cuadro, digamos, muy denso que dice cómo es todo el tema urbanístico de áreas, pero se los muestro simplemente para que se sepa que el análisis financiero que se está haciendo en este proyecto es bastante detallado. En las primeras etapas de prefactibilidad del proyecto se hace con indicadores de costos y de áreas por cada uno de los usos del proyecto, pero en la medida en que el proyecto va avanzando, esto se va a volver mucho más preciso. Y la herramienta siempre es la misma, un modelo de proyección de flujos de caja y de indicadores financieros de resultado.
¿Qué se produce? Se produce un flujo de caja que para el caso de urbanismo que se compone de unos egresos que son la inversión en construcción y la compra de los terrenos a los propietarios, que no, digamos, tienen en este momento erogación distinta del caso de Blindes, y que se recibe la plata que le ven producto de la venta de ese terreno urbanizado a las empresas inmobiliarias, que son las que van a desarrollar los proyectos comerciales del proyecto. Y se hace, digamos, también el modelo que lo que produce es un flujo de caja, no solamente del proyecto que es este de acá, perdón, que ese es proyecto como tal, sino un flujo de caja del inversionista, porque aquí lo que es bien importante es que el inversionista esté tranquilo con los resultados que está produciendo el proyecto, el inversionista de capital. Aquí, digamos, se establecen los parámetros de previsión de todos los costos de urbanismo, que incluyen no solamente la parte de obras de urbanismo, sino toda la parte de gestión social que ha ido adelantando la Universidad de los Andes con el manejo de los propietarios, toda la parte de eventual tener que recurrir a que los propietarios tengan que irse en arriendo antes de que les entreguen los inmuebles de reemplazo. Entonces, todos estos costos que inicialmente están proyectados con base en la información que se elaboró la Universidad de los Andes para obtener la aprobación del plan parcial, que es esta, se va actualizando, se va a ir actualizando con todos los datos que den IGTEC y después cada uno de los desarrolladores del proyecto. Todo esto simplemente para mostrarles a ustedes que el análisis financiero no es un análisis macro, sino es un análisis bastante detallado de los resultados del proyecto. Esta, por ejemplo, es la parte de definición de áreas arquitectónicas para cada uno de los usos que están previstos en cada una de las unidades de actuación urbanística. Este es el proyecto original, pero este proyecto puede ir cambiando en la medida en que se va avanzando con la definición arquitectónica del proyecto para cada unidad de actuación urbanística. Y acompañado de cada una de estas áreas del proyecto a desarrollar está toda el área de reemplazos que hay que ir previendo para cada una de las unidades. Y los resultados para cada uno de los proyectos inmobiliarios, pues es igual, hay una cantidad de rubros de egreso y los rubros de ingresos están constituidos por las ventas a terceros de los inmuebles. En cada unidad de actuación urbanística, además de los reemplazos, está previsto una venta comercial que es la que produce el retorno financiero para los inversionistas de capital. Se hace también para cada una de estas unidades de actuación urbanística un flujo de caja para el inversionista de capital, no solamente para el proyecto como tal. Y digamos estos cuadros que también son digamos bastante amplios en la información que les presento acá, para que vean ustedes que a nivel de cada uno de los usos se tiene a nivel de cada una de las unidades de actuación urbanística índices de costos de construcción, índices de áreas y de incidencia de los sótanos que digamos están relacionados con los parqueaderos, porque este proyecto no permite parqueaderos en superficie, sino todos los parqueaderos tienen que ser en sótanos, y el costo, digamos, correspondiente a las áreas de publicidad, de construcción de salas de ventas y demás. Todo esto para digamos, plantearles que el análisis es muy detallado desde el comienzo del proyecto, a nivel de anteproyecto, de prefactibilidad y después de factibilidad, con la misma herramienta. Índice, digamos, de costos indirectos de los proyectos constructivos. Y por último, la parte comercial. Entonces, con base en la información de la galería inmobiliaria se puede determinar cuál es el precio más conveniente por metro cuadrado de cada uno de los usos que se van a comercializar en el proyecto. Básicamente, ese es, digamos, como el tipo de acompañamiento financiero que le vamos a hacer al proyecto durante todas las etapas. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud que es más desde lo conceptual, desde tu diapositiva número 1. Entendiendo el valor de la gestión que ha hecho la Universidad de los Andes y la marca que tiene a través de este proyecto Fenicia,
va a invitar a un inversionista de capital que va a aportar unos recursos para hacer realidad este proyecto. ¿Cómo se protege la universidad de los riesgos implícitos de un negocio tan complejo como el de la construcción, entregándole los lotes a unos desarrolladores? ¿Cómo se garantiza el plazo, el precio y la calidad de esos proyectos, el patrimonio más importante de la universidad, que es su marca, y por supuesto la plata de los inversionistas? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se protege a la universidad de los sobrecostos, ineficiencias, cosas imperfectas de este negocio inmobiliario en manos de unos promotores que serán los mejores sin duda, idóneos, pero este negocio está, digamos, tiene unos riesgos implícitos muy altos? ¿Cómo se protege el patrimonio del inversionista y, más importante, también el de la universidad? Muy buenos días. Es una excelente pregunta y es uno de los temas que tal vez trataremos mañana. El lunes, sí. En el sentido de cómo se van a distribuir las actividades y los diferentes riesgos del proyecto. Uno de los principios fundamentales en la estructuración de proyectos a la luz del tema jurídico y a la luz del tema contractual es la distribución adecuada de los riesgos y que las actividades sean claramente delimitadas y separadas, y que cada una de esas actividades las ejecute la empresa que tiene la mejor competencia y la mejor capacidad económica para hacerlo. En ese sentido, como vamos a ver en la siguiente exposición, hay un esquema fiduciario que refleja una primera fase en la que hemos dividido el proyecto, que es la gestión del suelo, que es en la que se va a concentrar la primera actividad, y una fase posterior que va a ser un desarrollo inmobiliario. Es decir, no vamos a mezclar las dos fases y cada una va a tener sus riesgos delimitados y sus riesgos asignados a quien mejor los pueda soportar. Y como sucede también en el negocio inmobiliario, en el negocio de edificación, ese negocio va a tener una estructura independiente, va a tener un desarrollador que, si bien puede ser el mismo urbanizador, va a tener un fideicomiso aparte de gestión del suelo, de tal manera que pueda asumir compromisos y obligaciones directos frente a los compradores de inmuebles, que en este caso nuestros aportantes de terreno, pues en la práctica son compradores de inmuebles de esos futuros desarrollos.